Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Bienvenidos al análisis de uno de los personajes que más admiro de la saga del Señor de los Anillos. Théoden es alguien a quien la vida ha golpeado. Tras la muerte de su hijo, el destino del pueblo de Rohan o incluso el futuro de la Tierra Media están en sus manos. Ser rey es algo que le pesa y a veces no se siente capaz de seguir adelante. Pero justamente por eso, Théoden es un ejemplo de superación. Y hoy analizaremos al rey de Rohan, quien marchó contra la oscuridad a pesar del miedo a perderlo todo. Ya sabéis, suscribíos para no perderos más análisis del Señor de los Anillos, que aún hay alguno por ahí que me gustaría analizar. Dejad un like para apoyar el vídeo, que no cuesta nada, y ¡vamos allá! Cuando conocemos a Théoden, su personaje ni siquiera es el mismo. Théoden, bajo la voluntad de Saruman, representa la decadencia y la caída del reino de los hombres. Es una manifestación física y corpórea de cómo la esperanza, la luz y la alegría se han escapado del reino de Rohan, que vive ahora en una desidia y una apatía que parecen haberse instalado de forma permanente. Las envenenadas palabras de Grima han terminado de corromper a un rey vulnerable y la oscuridad que nace de Isengard vive ahora también en Rohan. Vamos a hablar rápidamente de un plano que me gusta mucho, como lo es el de la presentación de Théoden, tanto cuando va a hablar con Éomer como cuando habla con Éowyn. El plano rápidamente nos ambienta en un lugar lúgubre y pobremente iluminado. En el lado derecho podemos ver ornamentas con el símbolo del caballo, representación de la situación actual del reino de Rohan, sumido en la oscuridad o incluso un poco deteriorado. Luego, en la parte izquierda, como digo, iluminado de una forma tenue, tenemos el trono del rey. Fijaos en la postura corporal de Théoden y cómo transmite decadencia, tristeza y de todo menos la fuerza que debería inspirar un monarca. Éowyn, a su lado y arrodillada, en una postura que obviamente está rogando, representa al pueblo de Rohan, pidiendo a su rey que vuelva, que sea quien fue antaño y que recupere esa fuerza y ese liderazgo que verdaderamente su pueblo necesita. Y finalmente también hay un elemento muy importante, como lo son los estandartes detrás del rey. ¿Por qué? Porque Théoden va a ser alguien muy preocupado por estar a la altura de los grandes monarcas. Que por cierto, este plano me simboliza lo mismo. Es como si Théoden estuviera de espaldas al cielo y detrás estuvieran todos sus antepasados, mirándole como si le estuvieran juzgando. Y esa sensación hace que su personaje esté aún más inseguro. Va a tener miedo de tomar ciertas decisiones que puedan perjudicar a su pueblo. Y tener esos estandartes a su espalda nos habla de cómo carga con ese peso sobre sus hombros y cómo va a ser algo que le va a afectar. Pero podemos ir incluso un paso más allá. Podemos leer entre líneas en esta situación y sacar algo sobre el personaje de Théoden. Metafóricamente, la escena puede estar hablándonos del estado de salud mental del rey. Más allá del decaimiento de Rohan, también veo en la situación de Théoden a una persona con depresión, a un hombre a quien su propio castillo se lo ha tragado y en quien no queda ya alegría por seguir con vida. Las palabras de Grima son una metáfora del eco de cómo los pensamientos negativos lo han desbordado. Despersonalización, aislamiento y un hombre que se ha convertido en alguien que no se parecía a la persona que era. Y aunque esta obviamente es una interpretación personal de esta situación, creedme que tiene aún más sentido viendo los problemas de autoestima, miedos y ansiedades que va a tener su personaje más adelante. Pero ya llegaremos ahí. Gandalf, como la luz de la esperanza, llega a Rohan para arrancar a Saruman de Théoden, para drenar ese veneno y devolver al rey el color. Literalmente el personaje recupera el color cuando rejuvenece y también la alegría de vivir. Tras una reacción visceral en la que intenta vengarse de Grima, detenida por Aragorn, el rey parece recuperar la noción de la realidad. Entre todas las caras que ha visto en el Salón del Trono, falta alguien. ¿Dónde está Théodred? ¿Dónde está su hijo? La tragedia golpea a Théoden antes incluso de que su personaje comience a rodar en la película. Cuando Théoden estaba poseído por Saruman, estaba desconectado de la realidad y no había sentido la muerte de su hijo. Pero cuando vuelve en sí es cuando los hechos lo sobrepasan. Un padre nunca debería enterrar a su hijo. Théoden se desmorona ante el túmulo de Théodred, liberando esa tristeza. Y este hecho va a marcar a su personaje más de lo que parece. El peso de la pérdida de su hijo hace que Théoden no quiera que otros padres y madres pasen por lo mismo. No quiere que su pueblo viva el sufrimiento que él está viviendo y no quiere que la sangre bañe Edoras o el Fol de Oeste durante más tiempo. Por eso toma la decisión de huir de Edoras y recluirse en el abismo de Helm.
una decisión que es criticada por Aragorn, Gandalf y los demás, pero si bien es cierto que es un lugar sin escapatoria, una ratonera tal y como dicen, no se me ocurre otra fortaleza en la cual los hombres de Rohan pudieran haber resistido tanto tiempo a un ejército de tal calibre con los pocos hombres que eran. Siento que en Edoras los hubieran arrasado y que en campo abierto, aunque fueran caballeros y dado el bajo número que eran, también hubieran caído ante las afiladas picas de Isengard, con lo cual, aunque arriesgada, la decisión de refugiarse en el abismo de Helm me parece buena dadas las circunstancias. Hay una escena que me flipa y es en la que Gandalf está asesorando a Theoden. Por la forma en la que pone la mano en su trono, igual que lo había hecho Grima Lengua de Serpiente, el rey Theoden desconfía, no puede volver a caer en los engaños de alguien que quiere aprovecharse de él. Ya lo ha hecho Saruman, y quizá este nuevo mago blanco también quiera manipularlo. El lenguaje corporal de Theoden y la similitud entre las escenas de Gandalf y Grima son muy buenas. Ahora vamos a destacar dos aspectos importantes antes de la batalla del abismo de Helm. Por un lado, la ingenuidad o la inocencia de Theoden ante la tormenta que se avecina. Después de enfrentarse a los lobos de Isengard, a los wargos, el rey piensa que esa es la única batalla en la que debe participar. Cree que simplemente ese encontronazo es el precio que hay que pagar por salvar a su pueblo, sin darse cuenta verdaderamente de la magnitud de la guerra del anillo que está teniendo lugar, de la fuerza que tiene la oscuridad en esos tiempos y de lo que está a punto de sacudir la Tierra Media. Además, por miedo a seguir expuesto y a que su pueblo esté vulnerable, no quiere invertir tiempo en buscar a Aragorn. Su prioridad es llegar al abismo de Helm. Y ante la noticia de que 10.000 Uruk-hai están a punto de asaltar el abismo de Helm, hay algo que se apodera de Theoden: la resignación. Aunque Theoden lucha en las dos torres, aunque planta cara al enemigo, vemos en él claros síntomas de que acepta la derrota de su pueblo. ¿Qué pueden los hombres ante tan aciago destino, ante una marea incontrolable que son las fuerzas de Isengard y Mordor? Un lamento autocompasivo que define a su personaje en este punto. Está luchando, pero está luchando sin ganas y sin fe, sin un ápice de esperanza y sin querer pedir, por ejemplo, ayuda a Gondor, porque no hay tiempo, porque están solos y porque solamente pueden aceptar el destino que les ha tocado, que es la muerte y la desaparición de Rohan. Pero entonces sucede. Cabalgad conmigo. Resistid y enfrentadlos. Por la muerte y la gloria. Por Rohan. Por vuestro pueblo. Esas palabras, esa última embestida final contra la oscuridad impulsada por Aragorn, son una lección valiosísima para un rey que había abandonado toda esperanza. Solamente si sigues luchando hasta el final, solo si dejas hasta la última gota de tu sangre en el campo de batalla, es cuando tendrás la oportunidad de ver la luz. No pierdas la esperanza hasta que el mundo te la arrebate de tus dedos inertes. Como digo, esa es la lección que aprende en ese momento. Tras la batalla del abismo de Helm, Theoden deja entrever a Éowyn la culpabilidad y las dudas que siente por haber sido un rey que quiso dejar de luchar. Ante él tiene un espejo al que mirarse. No fue Theoden de Rohan quien llevó a su pueblo a la victoria. Cree que Aragorn, aún sin serlo todavía, es mejor rey que él y se siente culpable por haber querido bajar los brazos, por esa resignación que sintió derivada de la pérdida de esperanza ante un mundo en el que los padres pierden a sus hijos por culpa de la guerra. Pero aquí sucede algo increíble. Ante esta sensación de fracaso que siente su personaje a pesar de la victoria, Theoden se revela. En vez de empequeñecerse ante la grandeza de Aragorn, parece que quiere aprender de ella. Se siente inspirado por sus acciones y él también quiere ser un monarca mejor. Si las dos torres es la resignación de Theoden, el retorno del rey es su revelación. El mundo vuelve a poner al monarca en la tesitura de luchar o huir, la posibilidad de la muerte de su pueblo contra el auxilio de Gondor, ver a su gente sangrar o dejar que muera el pueblo vecino. Esta es una decisión que el Theoden de las dos torres hubiera evitado, se hubiera escabullido y no hubiera tomado la decisión de ir en auxilio de Gondor. Se hubiera preocupado solamente por el bien de su pueblo, pero este Theoden es diferente. Duda un pequeño instante y la Tierra Media contiene la respiración. De su respuesta depende el futuro de los pueblos libres. Y Rohan responderá. Este es el inicio de la culminación de su personaje, porque a partir de ahora va a seguir adelante contra todos los contratiempos que el mundo le vaya a poner. No tienen suficientes soldados. Aragorn, que ha sido vital en sus victorias, también les abandona porque debe tomar otro camino, y mientras sus soldados pierden la esperanza,
¿Qué hace Theoden? Decirles que con esa actitud no van a derrotar a Mordor, que tienen que ir allí con todo lo que tengan y hacerles frente. Y esa escena es el principio de la contrapartida perfecta a la que vimos en las dos torres. Este Theoden se está sobreponiendo a la resignación y al miedo. Va a seguir luchando, cueste lo que cueste, para que esa luz que llegó al final de la batalla del Abismo de Helm llegue para su pueblo y para la Tierra Media. Es una evolución increíble de personaje, sintetizada con maestría, de la oscuridad al despertar, del despertar a la tragedia, de la tragedia al miedo y del miedo a la resignación y a la aceptación de la derrota. Y entonces el surgir de la chispa de la esperanza impulsada por Aragorn, y a pesar de la inseguridad y de los problemas de autoestima, Theoden vence sus propios miedos y se enfrenta a Mordor en campo abierto sin dudar. Y esta nueva faceta de Theoden, de sobreponerse a todo, la vemos dos veces más durante la batalla. Primero cuando llega ante las huestes de Mordor, que se planta con sus hombres ante 200.000 orcos, y de pronto la cámara se nos detiene ante un Theoden que observa atónito el espectáculo, pero que también hace un gesto de rabia. Aquí es como si escuchara su cabeza recordándole sus miedos, como si tuviera el fantasma de Grima, lengua de serpiente, ahí diciéndole que si cargan contra ese ejército, Rohan va a capitular, que no lo haga, que todos sus hombres van a morir y que su reino va a quedar desprotegido a merced de la oscuridad. Pero Theoden, como digo, se sacude con fuerza esta duda y comienza a organizar su ejército, recordándoles que él sigue ahí, para que ese coraje que pende de un hilo no se rompa. Luchad, luchad, jinetes de Theoden. Ahora la posibilidad de la muerte no es resignación, no es derrota. Ahora la muerte es gloria, es honor y es luchar por la salvación del mundo. Por eso esta escena tiene tanta fuerza y es una catarsis tan importante para el personaje de Theoden, porque estamos viendo, como digo, la contrapartida y la respuesta de su personaje a las dudas que tuvo en las dos torres. La muerte pasa de ser un concepto que asusta al personaje, algo ante lo que rendirse, para convertirse en un elemento de gloria, de símbolo de lucha, de orgullo y de honor. Y la segunda vez en esta batalla en la cual el personaje demuestra su entereza es después de los instantes de victoria momentánea. Este es un clímax casi mejor incluso de su personaje, porque aquí ni siquiera duda. Ante el terror absoluto de los Mumakil avanzando hacia ellos, unas criaturas que los ojos de Theoden están viendo por primera vez, un horror sin parangón en el campo de batalla, él reorganiza sin dudas las líneas de los Rohirrim y manda cargar sin dejar ni un segundo a la duda o al miedo. Y esta, para mí, como digo, es su consagración contra todo y contra todos, contra cualesquiera que sean los horrores que Mordor libere. Theoden no se va a detener, Rohan no va a dejar de luchar, igual que aquella última carga del Abismo de Helm, igual que le enseñó Aragorn, porque si la victoria ha de llegar, ahora Theoden sabe que va a ser mientras no deje de luchar. Pero el destino es cruel con este rey y a fin de cuentas tampoco es inmortal. El rey brujo sabe que si lo ataca y termina con su vida va a ser un duro golpe contra la moral de sus caballeros, y mientras vuela por los aires y su caballo cae sobre él casi sentenciándole, es Éowyn la que lo defiende. Éowyn es el legado del coraje de Theoden, alguien que tiene su propio arco de personaje que podríamos analizar en el canal, habrá que verlo, pero que tal y como dice el rey lo ha salvado de una muerte deshonrosa, fea y sucia. El rey se agarra a la vida mientras Éowyn derrota al rey brujo y corre junto a él. Ya me has salvado, Éowyn, dice, como si le estuviera dando las gracias por luchar, por rebelarse ella también incluso contra sus propias palabras, ya que fue él quien le dijo que no debía luchar y que no debía estar allí. Y entonces Theoden aprueba esta valentía de Éowyn, pero también, ojo, porque esto me parece lo más importante, aprueba su valentía propia. Ante la poderosa presencia de mis ancestros, no he de sentir vergüenza, dice el rey. Un rey que no consideraba haber llevado a su pueblo a la victoria en la película anterior, que parecía avergonzarse de sus actos, de su cobardía y de la persona que era. Pero ya no, se ha sobrepuesto a sí mismo y ha luchado hasta el punto en el que él mismo está orgulloso de lo que ha conseguido, de cómo ha obrado y cómo se ha comportado en los últimos días de su vida, de su victoria tanto en el campo de batalla como dentro de sí mismo, de esa responsabilidad que sentía con respecto a sus ancestros de ser un rey que estuviera a la altura. Theoden tiene un arco de personaje sencillo, ya que al final tenemos que tener en cuenta que es un personaje secundario y tiene poco tiempo en pantalla, pero está construido con maestría en pequeños
pequeños instantes y su impacto en la historia es definitorio. Sin su valentía, sin ese desarrollo personal, el ejército de Mordor quizá hubiera quemado la ciudad antes de que Aragorn hubiese llegado. Un personaje que quizá pase desapercibido, pero que en cuanto te detienes a observarlo, ves una gran historia personal con muchos matices y ecos que termina encumbrando una evolución muy redonda. Salve Theoden, rey de Rohan. Y hasta aquí el vídeo de un personaje que me ha encantado hacer porque he descubierto muchos matices que ni siquiera yo había apreciado viendo El Señor de los Anillos. Todos los ecos, toda la evolución, todo el desarrollo que tiene este personaje para mí ha sido una grata sorpresa y sinceramente hasta yo valoro mucho más ahora Theoden después de haber hecho este vídeo. Todos sabemos que el personaje de Aragorn representa el resurgir de la raza de los hombres en la Tierra Media, y es cierto que Denethor representaba justamente lo contrario, la decadencia, pero Theoden para mí estaba ahí como en un terreno intermedio que no terminaba de aclarar del todo, y ahora, como digo, después de trabajarlo un poco, veo que es un personaje que también representa ese resurgimiento a su manera, dejando paso a las nuevas generaciones y dejando un ejemplo a seguir para el nuevo rey de Rohan. Así que ya sabéis, suscribíos para no perderos más vídeos de este estilo, tanto de Señor de los Anillos como de cualquier otra peli o saga canonice, que habrá cositas interesantes en el futuro. Dejad un like para apoyar el vídeo, si habéis llegado aquí no cuesta nada, es porque os ha gustado. Seguro que habéis llorado un poquito, porque yo casi también he llorado haciéndolo, con lo cual estamos en paz, y nos vemos dentro de poco por el canal. ¡Hasta pronto! Para terminar, os recuerdo que este año he publicado un libro, Nubes de Óxido, que puede adquirirse en el link de la descripción, y está disponible tanto en España como en un montón de países de Latinoamérica. Así que ya sabéis, esta es una forma de apoyar el canal. Muchas gracias.